Desde el momento en que Jesús fue crucificado hasta que entregó su espíritu y murió, transcurrieron 6 horas. ¿Qué es lo que sucedió durante ese tiempo? Te invito a considerar conmigo 2 pasajes que corroboran que esto realmente fue así. El primero se encuentra en Marcos 15, versículo 25, donde está escrito: en la hora tercera, cuando le crucificaron. Biblia de las Américas. La tercera hora del horario judío corresponde a las 9 de la mañana de nuestro horario. El segundo pasaje que nos habla de este mismo tema lo encontramos en Marcos capítulo 15, versículos 33 y 34. Leemos de la versión Biblia de las Américas. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La sexta hora del horario judío corresponde a las 12 del mediodía de nuestro horario y la hora novena a las 15 horas de nuestro horario. Desde el momento de la crucifixión hasta su misma muerte transcurrieron 6 horas. Las que a su vez están en 2 fases. La primera fase transcurrió entre la tercera y la sexta hora, y la segunda fase entre la sexta y la novena, tiempo en el cual reinó la oscuridad sobre la tierra. Esta subdivisión tiene un significado especial. Por medio de esta enseñanza deseo mostrarte la razón y qué es lo que exactamente sucedió durante ese periodo de tiempo. ¿Por qué fueron exactamente 6 horas? ¿Por qué no fueron menos o más de 6 horas? ¿Por qué no fueron solo 30 minutos? Como hemos dicho en enseñanzas anteriores, cada detalle mencionado en la palabra de Dios tiene un significado especial y no está escrito allí simplemente porque sí nomás. En la numerología hebrea o gematría, el número 6 representa al ser humano. Repito, en la numerología hebrea o gematría, el número 6 representa al ser humano. El número 6 representa también la obra y el trabajo del ser humano. Dios dijo al principio de la creación que el hombre debería trabajar 6 días y descansar el séptimo. Por tal razón, no es casualidad que el anticristo lleve el número 666. Esto nos muestra claramente que el anticristo habrá de ser un ser humano. Los líderes religiosos de aquel tiempo le reprocharon 6 veces consecutivas a Jesús tener un demonio o actuar o hablar por medio de un demonio. La enemistad del ser humano en relación a Jesús queda demostrada en el número que precisamente identifica al ser humano, el 6. Todas estas coincidencias no son pura casualidad. La Biblia utiliza 6 diferentes términos para referirse al ser humano. Permíteme mostrarte esto por medio del siguiente gráfico. Los primeros 4 nombres son hebreos y los 2 últimos griegos. Adán significa ser humano. Ish significa varón. Enos significa hombre mortal. Enos, lo encontramos en Génesis 4:26, fue el hijo de Set y nieto de Adán. Este nombre le fue puesto como amargo recordatorio de la caída del ser humano en el pecado. Gibar, lo encontramos en Esdras capítulo 2 versículo 20, significa hombre fuerte. Este nombre anexado al término El, que significa Dios, se utiliza también para decir Dios fuerte en Isaías capítulo 9 versículo 6. Ahora los términos griegos, antropos, que significa hombre o raza humana, y por último, aner, que significa ser humano o individuo
individuo de sexo masculino. Estos son los 6 términos que la Biblia utiliza para definir al ser humano. Por lo tanto, y en coincidencia con la numerología hebrea, el 6 es el número que representa al ser humano. 6 horas estuvo Jesús sobre la cruz hasta el momento en que murió. El sexto mandamiento dice: no matarás, pero el ser humano llevó a Jesús a la cruz para que muriera. Visto desde esta perspectiva, el número 6 adquiere un significado especial en relación al ser humano y las horas en que Jesús estuvo sobre la cruz. 6 fueron las horas en que Jesús hizo su obra de redención por la raza humana. Por eso, no es simple casualidad que Él estuvo 6 horas sobre la cruz. Esto tiene que ver con el cumplimiento de la ofrenda del holocausto, de la cual nos habla la Biblia en Números capítulo 28. Allí, en los versículos 3 y 4, se hace referencia a la ofrenda del tamid, lo cual significa sacrificio continuo u holocausto perpetuo. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Señor, 2 corderos de un año, sin defecto, cada día como holocausto continuo. Ofrecerás un cordero por la mañana y ofrecerás el otro cordero al atardecer. Jesús fue crucificado en la mañana. Jesús fue crucificado en la mañana y murió al atardecer, de acuerdo al horario judío, lo que para nosotros serían las 15 horas. Siempre hay que tener en cuenta que la forma de calcular el tiempo en Israel es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Los judíos empiezan a contar desde las primeras luces del alba, o sea, al amanecer, o lo que equivaldría a las 6 de la mañana. Por lo tanto, la hora novena, las 15 horas de nuestro horario, ya que es para ellos el atardecer. Vamos a observar el siguiente gráfico para comprender mejor la relación que existe entre la ofrenda del tamid y el sacrificio de Cristo en la cruz. En la primera hora, al amanecer, era traído el primer cordero para el holocausto y puesto sobre el altar. Este permanecía allí por un lapso de 3 horas hasta que era sacrificado. Al amanecer de aquel día, Jesús fue traído delante de Pilato. Luego del interrogatorio, fue escarnecido, golpeado, maltratado y una corona de espinas fue puesta sobre su cabeza. La carne de su espalda fue despedazada a causa de los azotes que le propinaron los soldados romanos. Jesús estaba allí como aquel cordero inocente preparado para la ofrenda del holocausto. El capítulo 53 del libro de Isaías lo describe en detalle. Esta fue la denominada pasión de Cristo. Lo que sucedió en este periodo de tiempo tiene que ver con los sufrimientos de Jesús antes de ser crucificado. En la hora tercera del día, lo cual equivale a las 9 de la mañana, el primer cordero era sacrificado y esta era la ofrenda de la mañana. Fue exactamente a la tercera hora del día, a las 9 de la mañana, cuando Jesús fue crucificado. Ver Marcos 15:25. Con esto, Jesús estaba dando cumplimiento a la primera ofrenda del tamid del Antiguo Testamento. De acuerdo al rito de la ofrenda del tamid, a la 6ª hora, las 12 del mediodía de nuestro horario, era traído el segundo cordero y colocado sobre el altar. Mientras Jesús estaba sobre la cruz, era precisamente la hora 6ª cuando sobrevinieron tinieblas sobre toda la tierra, las cuales se prolongaron hasta la hora 9. Ver Lucas 23:24. De acuerdo al rito de la ofrenda del tamid, a la hora 9, o sea, las 15 horas de nuestro horario o atardecer, era sacrificado el segundo cordero. Y esta fue la hora cuando Jesús, después de haber dicho consumado es, entregó su espíritu. Ver Juan 19:30. Jesús murió exactamente a la hora en que debía ser sacrificado el segundo cordero. Con su sacrificio perfecto, Jesús cumplió todas y cada
cada una de las ofrendas del Antiguo Testamento, acerca de las cuales nos habla el libro de Levítico. Él es la ofrenda del holocausto, la ofrenda expiatoria, la ofrenda por el pecado, la ofrenda de paz, la ofrenda del grano o cereal. Cada una de estas 5 ofrendas revela diferentes aspectos de la vida y obra de Cristo. Las 6 horas que Jesús estuvo sobre la cruz, desde el momento en que lo clavaron allí hasta que entregó su espíritu, pueden ser comparadas con la ofrenda del tamid o sacrificio continuo u holocausto perpetuo. Dicho de otra manera, las 6 horas que Jesús estuvo sobre la cruz hasta el momento en que murió representan el cumplimiento profético de la ofrenda del tamid. Por lo tanto, este periodo exacto de tiempo no es obra de la casualidad, sino el cumplimiento profético de las obras judías. Por otro lado, este periodo de tiempo de 6 horas se subdivide en 2 partes, a saber, las primeras 3 transcurren a la luz del día y las últimas 3 bajo la oscuridad que cubrió la tierra. Desde la 6ª a la 9ª hora no solo se cubrió la luz del sol, sino que una tremenda oscuridad sobrenatural cubrió la tierra. ¿Por qué esta diferencia entre luz y oscuridad durante estas 6 horas? ¿Por qué esta diferencia entre luz y oscuridad durante estas 6 horas? Para poder entender esto, tenemos que comprender primero cuál era el ministerio de Jesús en el momento en que fue a la cruz. El ministerio de Jesús abarca 3 diferentes cargos con 3 funciones claramente definidas. En el gráfico que vemos a continuación podemos observarlo claramente. Jesús ocupa la posición de profeta, sacerdote y rey, pero no en forma simultánea. En su primera venida a la tierra lo hizo como profeta, proclamando el fin del pecado. Al mismo tiempo, él era perfectamente consciente que no habría de permanecer en ese ministerio. Si bien hay religiones en el mundo que reconocen a Jesús solamente como profeta, para nosotros los creyentes, Él es profeta, sacerdote y rey. Es de vital importancia que comprendamos que el ministerio completo de Jesús abarca estas 3 posiciones. En su primera venida a la tierra, lo hizo como profeta trayendo un mensaje de parte de Dios para la humanidad, mientras que como sacerdote, Él representa al ser humano ante Dios. El profeta trae un mensaje de parte de Dios para el ser humano, mientras que el sacerdote representa al ser humano ante Dios. Aquí radica la diferencia entre profeta y sacerdote. Jesús culminó su tarea de profeta sobre la tierra citando las palabras de un salmo mesiánico. Ver Mateo 23. Este capítulo marca la culminación de su ministerio profético, pues en Mateo 24 comenzó a referirse a las señales antes del fin y luego siguió el proceso de preparación para la crucifixión. En Mateo 23:39, él citó las palabras del Salmo 118, diciendo: «Bendito el que viene en el nombre del Señor». Después de esto, él entró en la etapa de transición saliendo del ministerio profético para llegar a constituirse en sumo sacerdote después de la obra de la cruz. Estando en esta etapa de transición, Jesús oró la oración sacerdotal antes de ser arrestado. En esta etapa de transición entre el ministerio profético y el sacerdotal está por medio la cruz. La obra de la cruz marcó el final definitivo de su ministerio
ministerio profético e indica al mismo tiempo el cumplimiento del mensaje que vino a proclamar. El mismo es el cumplimiento de todas las ofrendas del Antiguo Testamento. Después de esto se constituyó en sumo sacerdote e intercede por nosotros. Precisamente el ministerio del sacerdote del Antiguo Testamento era interceder ante Dios por el pecador. Después de la obra de la cruz, Jesús se constituyó en nuestro sumo sacerdote y este es el ministerio que ejerce hasta la actualidad. Después de su resurrección y habiendo acabado su obra completamente, subió al cielo y se sentó a la diestra de su Padre para interceder por nosotros como sumo sacerdote. Dicho sea de paso, el sacerdote del Antiguo Testamento debía ejercer su ministerio siempre de pie y no podía sentarse. Esto nos habla de la diferencia entre los sacrificios continuos que nunca eran suficientes y la obra perfecta de Cristo hecha solo una vez y para siempre. Actualmente Jesús intercede por nosotros y nos representa delante de su Padre. Si bien tenemos salvación eterna, mientras estemos en un cuerpo mortal, habremos de cometer faltas y pecados. Para eso tenemos en Cristo un abogado que intercede por nuestra causa y nos defiende. Él sigue siendo el mediador entre Dios y los hombres. Más adelante vamos a ver que esas horas que Jesús pasó sobre la cruz, lo que para nosotros representa un breve lapso de tiempo, para Dios tiene que ver con la eternidad. Amén. Para nosotros como seres humanos, lo que sucedió en la cruz tuvo que ver con un momento determinado de la historia. Sin embargo, para Dios es un acontecimiento externo. Volviendo a considerar nuestro gráfico, vemos que cuando Jesús vuelva por segunda vez a la tierra para establecer su reino milenial, lo hará como rey. Bajo el reinado de Jesús, el pecado nunca más habrá de enseñorearse sobre nosotros. En su primera venida a la tierra Jesús lo hizo como profeta, actualmente es el sumo sacerdote y en su segunda venida lo habrá de hacer como rey. Si bien Él ya es rey en nuestros corazones, su reinado todavía no está establecido en forma manifiesta y visible para nosotros. En el momento, Jesús está ejerciendo el ministerio de sacerdote. En Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27, leemos en la versión Biblia de las Américas: porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. En estos dos versículos hay algo muy interesante. El versículo 26 hace mención de los sumos sacerdotes que presentaban los holocaustos por los pecados del pueblo, y esto equivale a las primeras 3 horas de Jesús sobre la cruz. En el versículo 27, más precisamente al final del mismo, encontramos que este sumo sacerdote se ofreció a sí mismo, y esto equivale a las 3 últimas horas de Jesús sobre la cruz. Dicho de otra manera, Él es sumo sacerdote y a la vez el holocausto. La Biblia nos dice que hemos sido crucificados, sepultados y resucitados juntamente con Cristo. Eso quiere decir que en las primeras 3 horas de Jesús sobre la cruz, Él estaba haciendo el papel del sumo sacerdote.
a favor nuestro. Pero en las últimas 3 horas, cuando la oscuridad se propagó sobre la tierra y cuando todo el pecado, la enfermedad, la maldición y la misma muerte fueron puestos sobre el cuerpo de Jesús, Él vino a ser nuestro holocausto. Repito, en las primeras 3 horas nos representó como nuestro sumo sacerdote. En las últimas 3 horas fue nuestro holocausto expiatorio. Nosotros no podemos quitar nuestros propios pecados. Por eso fueron puestos sobre Jesús en el momento en que la oscuridad cubrió la tierra. Casi todos piensan que Jesús estuvo cargando nuestros pecados y enfermedades todo el tiempo que estuvo sobre la cruz. Pero esto no fue exactamente así. Todos los pecados y enfermedades fueron puestos sobre Él en el momento en que las tinieblas cubrieron la tierra. En la cruz, Jesús es nuestro sumo sacerdote y al mismo tiempo nuestro holocausto. Repito, en la cruz Jesús es nuestro sumo sacerdote y al mismo tiempo nuestro holocausto. En 1 de Pedro capítulo 1 versículos 18 al 20 leemos lo siguiente en la versión Biblia de las Américas: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros. El plan de salvación, y más exactamente el sacrificio de Cristo sobre la cruz, estaba ya preparado desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, para nosotros los seres humanos, recién se hizo manifiesto aquel viernes cuando fue crucificado hace más de 2000 años atrás. Lo que para nosotros, los humanos, es temporal, es eterno para Dios. Si no fuera así, el plan de salvación no podría haber sido diseñado y planeado antes de la fundación del mundo. Si no fuera así, el plan de salvación no podría haber sido diseñado y planeado antes de la fundación del mundo. En el momento en que Jesús estuvo sobre la cruz y cuando todo el pecado de la raza humana fue colocado sobre Él, se fusionó lo eterno con lo temporal. Desde la perspectiva del tiempo, el sacrificio de Jesús en la cruz tuvo lugar en un momento puntual, día y fecha determinados. Sin embargo, este debe ser considerado como un evento eterno. El plan eterno de Dios, concebido antes de la fundación del mundo, trasciende por encima del espacio de tiempo y va más allá de todos los límites o fronteras. Las últimas 3 horas de Jesús sobre la cruz tienen que ver con un evento eterno que nunca deja de ser, aun a pesar de su resurrección. La obra de la cruz perdura por siempre, pues su efecto es eterno. Repito, lo que para nosotros como seres humanos representa un hecho puntual que sucedió en un momento determinado de la historia, es un evento eterno para Dios. Por lo tanto, la obra de la cruz es un evento que perdura por toda la eternidad. Es más, para poder manifestarse lo que Jesús hizo sobre la cruz, se hace necesaria la eternidad. Cuando Él estaba sobre la cruz, dijo: «Consumado es». Esta expresión, que en el idioma griego original es tetelestai, proviene etimológicamente de la palabra teleo, que significa literalmente pagado, culminado, cancelado.
Toda la deuda por el pecado fue pagada por Cristo. No debemos absolutamente nada. En la cultura griega de aquella época, la expresión tetelestai se utilizaba en diferentes ámbitos, pero especialmente en el de los negocios. Su significado era siempre el mismo: obra acabada o deuda saldada. Aquí un par de ejemplos. Cuando un sirviente volvía a la presencia de su amo después de haber terminado una tarea, decía tetelestai, y con esto quería decir: el trabajo que me diste está terminado. Tetelestai era también un término común en la vida comercial griega. Significaba que una transacción quedaba cancelada al ser pagada la deuda en su totalidad. Cuando se realizaba el pago final, se podía decir tetelestai, o sea, la deuda ha sido cancelada. Se han hallado recibos antiguos de impuestos con la palabra tetelestai escrita en ellos, lo cual implicaba que la deuda había sido pagada completamente. El momento de seleccionar un cordero para el sacrificio en el templo era un hecho importante. Se buscaba el animal entre el rebaño, y cuando se encontraba el cordero perfecto, se podía decir tetelestai, el trabajo se ha terminado. Jesús clamó: consumado es, y con esto le estaba diciendo literalmente a su Padre: la obra que me diste ha sido completada, la deuda está pagada, el cordero del sacrificio pascual ha sido encontrado. Hay muchas expresiones famosas y que son conocidas casi por todos, pero la expresión tetelestai, consumado es, tiene una trascendencia eterna. Ninguna otra palabra o expresión ha tenido, tiene o habrá de tener un significado tan profundo como esta para la raza humana. Se hace necesaria la perspectiva eterna para poder verla manifestada, pues sobrepasa los límites del espacio y el tiempo. Cuando Jesús dijo consumado es, le concedió a esta expresión un efecto eterno, y nosotros la podemos aplicar a nuestra vida diaria en forma práctica. Amén.